Los misterios de la laguna. Un cuento basado en una historia real, que tuvo lugar en un pequeño pueblo de México en la década de los 60. Escrito por Pedro Antonio Estrada Rodríguez. Conrado regresa de la casa de los López, donde, junto con 3 de sus compañeros de la escuela, ensayaban una presentación musical con motivo del fin del ciclo escolar. Ya había obscurecido cuando decidió regresar a su casa. Para llegar a su destino, debía caminar más de 1 kilómetro en despoblado. Pasaría por el puente, el rastro y el pocito, continuando por el camino real que se bifurcaba en 2 callejones. El primero se conectaba con el cementerio y el segundo con la laguna. Eligió el último pues el panteón le causaba nostalgia y un poco de miedo. En su recorrido pasó por cada lugar recordando las bromas de sus compañeros, riéndose en silencio para escabullirse de sus elucubraciones. Le faltaba un tramo y estaría entre las primeras casas. Esa parte le causaba terror. Los pobladores contaban misteriosas leyendas sobre aquel sitio. Se decía que al oscurecer se aparecía un perro negro, capaz de devorar a cualquiera que lo retara. Los ojos del animal semejaban llamas infernales. Así lo describían los ancianos quienes le llaman el nahual. El ser mitológico surgía del tronco ahuecado de un árbol denominado el sauce mocho. Este vegetal proyectaba, en sus ramas, la silueta de un hombre ahorcado. Caminando en medio de la espeluznante situación, el joven escuchó un chapoteo en el agua. Trató de voltear, pero su cuerpo se puso rígido, no podía moverse. Sus extremidades no obedecían a su mente. Intentó concentrarse sin obtener resultados. Entró en shock. Se le ocurrió orar por si se trataba de un fantasma, mas no recordó ninguna oración. Dándose valor, intentó girar logrando un leve movimiento. En el reloj habían pasado escasos minutos, pero en su percepción transcurrieron varias horas. Incluso creyó que se acercaba el amanecer. Con los ojos fijos en la laguna pudo ver un bulto que parecía moverse. Venciendo el miedo, se dio valor acercándose a la orilla. La luna iluminaba la escena, no obstante, para él todo era oscuridad. Envuelto en una percepción sombría creada por sus temores, no supo si pisaba hierba o fango mojándose los pies hasta los tobillos. Su cuerpo temblaba pero no por el frío. Aún así, logró caminar hasta un lugar donde el lodo movedizo era peligroso. Parado como un tronco, enfocó su mirada sobre la superficie acuática. Vio los reflejos de las luces provenientes del extremo opuesto de la laguna. A su alrededor todo se encuentra bajo una paz inexplicable. Infiere que tuvo una alucinación. El ruido en el agua se repite, y de la superficie acuática emergen unas manos. No puede creer lo que ve. Abre más los ojos y dirige la vista en el mismo sitio. Queda sorprendido al ver que las manos parecen llamarlo. Se encuentra a escasos metros de la orilla cuando una cabeza humana emerge y se vuelve a hundir. Su corazón se acelera. Confirma su sospecha, era sin duda una persona pidiendo ayuda. En su cerebro las neuronas se excitan a la velocidad de la luz. Debía actuar de inmediato o de lo contrario podría costar caro a esa persona. Aunque sabía nadar le resultaba complicado sacarlo. Podría tirarse al agua y tratar de ayudar, pero no tenía la fuerza suficiente para mover el cuerpo. Además sabía lo peligroso que era sacar del agua a una persona desesperada, podrían hundirse los dos. Pretendiendo encontrar ayuda, miró a su alrededor, no hay nada en movimiento, excepto el caballo rosillo de Ignacio que, pasta a la luz de la luna. Comenzó a correr hacia el caserío con la esperanza de encontrar a alguien. Al pasar junto a la casa de don José Rodríguez, recordó que a esa hora había muchos hombres en el billar. Se propuso arribar al lugar para pedir ayuda. Arrancó como si el mismo nahual lo persiguiera. Arribó al casino en solo 3 minutos. Entró derrapando en el piso llamando la atención de los presentes. Su rostro pálido proyectaba una expresión de terror. Trató de explicar el acontecimiento, mas de su boca no salió palabra, solo un sonido gutural indefinido. Pasaron unos instantes y por fin pudo decir: «Rápido, alguien se está ahogando en la laguna». «¿En qué parte?», preguntó Antonio. «Cerca del sauce viejo». Algunos hombres se miraron entre sí un instante, dudando de las palabras del adolescente. Luego emprendieron la carrera hacia el lugar mencionado. El billar quedó casi vacío. Esteban, un hombre cuarentón de facciones rígidas, permaneció indiferente expresando de manera ofensiva: «Seguro se trata de un desgraciado loco. Nadie en sus cabales se mete al agua a esta hora». Cuando los hombres llegaron al lugar señalado,
Le pidieron a Conrado que precisara el punto donde lo había visto. Agitado por la doble carrera y situado en diferente posición, miró en diversas direcciones, no logró identificar el sitio. En medio de una confusión inexplicable, señaló un montón de tules que flotaban en el agua. Trataba de aparentar seguridad, aunque sabía que podría estar equivocado. De hecho, lo estaba. Sin embargo, quería inspirar confianza a los voluntarios para que continuaran la búsqueda. Ignacio, quien vivía cerca del lugar, fue a su casa por una lámpara, pero la batería estaba muy baja y no sirvió de nada. Pasaron 2 horas de intentos fallidos, y los hombres decidieron irse a dormir alejándose desconcertados de aquel legendario lugar. La búsqueda. Al día siguiente, muy temprano, temeroso de que los vecinos lo tacharan de mendaz, Conrado salió en busca de noticias. Nadie sabía nada. Por la tarde, el delegado avisó a las autoridades para que hicieran un segundo intento, pero le informaron que no había ningún reporte sobre personas desaparecidas. No podían desplegar al personal de rescate basándose en la historia contada por un chico que, tal vez alucinó bajo los efectos del alcohol o de algún estupefaciente. Al tercer día, Evaristo no regresó a su casa. Doña Catalina le ordenó a Esteban, su hijo primogénito, reportar a su padre como desaparecido. No lo había hecho antes porque era común que el anciano se ausentara sin llegar a su casa cuando se emborrachaba. Pero nunca lo había hecho por más de 2 noches. Esteban no comentó sobre el acontecimiento en el billar. Se sentía culpable por no haber colaborado en la búsqueda. Moisés, conocido como el noticiero, comentó haber visto a Evaristo salir de casa de don Fortino, acompañado de Odilon, su compañero de parrandas. Estuvo toda la tarde jugando baraja. Considerando la solicitud de Esteban, el Ministerio Público envió a una patrulla por Odilon, quien precisó en su declaración: Evaristo perdió mucho dinero, incluyendo su parcela y su casa. Estuvo tomando desde el mediodía hasta el anochecer. Los tahúres de Cantabria y los colorines, junto con el chino Tobar, lo desplumaron en el póker y el dominó. Después de ese comentario, el encargado del interrogatorio construyó un razonamiento. El hombre que avisoró el adolescente y el jugador empedernido que vio Moisés saliendo de la casa de don Fortino son la misma persona. Por lo tanto, dedujo el viejo pelón, el desaparecido, estimulado por los efectos del alcohol, decidió suicidarse para no pagar la deuda de juego y salvar a su familia de la ruina. Después de llegar a esa conclusión, ordenó la búsqueda oficial del desaparecido. En esta segunda exploración, además de la Cruz Roja y el Escuadrón de Salvamento, entró en acción un equipo especializado de buzos. En el operativo, los rescatistas utilizaron 2 botes de lona, así como una plataforma elaborada con tambos y tablas, a modo de una panga. Así comenzaron la nueva búsqueda. Las labores duraron más de 8 horas sin encontrar un solo rastro de Evaristo. Parecía como si la laguna lo hubiera digerido. Tras ese tiempo, los equipos especializados abandonaron la búsqueda. El quinto día, muy de mañana, Ángel, el pescador, enganchó un pez muy grande, al menos eso pensó. Por más que jalaba, no podía mover a su presa. En su intento por conseguir el almuerzo, fijó su cuerda al bote y se dirigió hacia la popa. Pareció ver un animal peludo, pero cuando se aproximó a la orilla de la lancha, se paralizó por un instante. El anzuelo estaba clavado en la parte posterior de una cabeza humana. Salió disparado de la laguna y avisó al delegado, quien a su vez comunicó al Ministerio Público sobre el hallazgo. No pasó mucho tiempo antes de que un grupo de policías llegara al lugar para conformar la información. El comandante pidió prestado un bote de madera a Gilberto y otro a Rafael Torres, quienes eran los únicos propietarios de las naves acuáticas en ese lugar. Los uniformados confirmaron el hallazgo. La cabeza se encontraba a unos 50 centímetros bajo la superficie del agua. El cuerpo estaba a una distancia de 60 metros del punto que había señalado Conrado la noche de la primera búsqueda. El comandante elaboró su reporte y lo entregó al Ministerio Público. Este hombrecito de estatura baja, edad avanzada y cabeza calva, solicitó la intervención de todos los equipos especiales de la población. Entraron en acción los bomberos, la Cruz Roja, el Club de Buzos y la patrulla de rescate. Más tarde, llegaron los forenses, quienes confirmaron que el cuerpo estaría en descomposición, llevaba 5 días sumergido en el agua. Instruyeron a todos los grupos para proceder con precauciones. Al comenzar la preparación para extraer el cuerpo, los participantes se protegieron con ropa especial. Se pusieron mascarillas, guantes y botas.
los policías acordonaron el área para que los curiosos no estorbaran en las maniobras. Al comenzar la preparación para extraer el cuerpo, los participantes se protegieron con ropa especial. Se pusieron mascarillas, guantes y botas. Los policías acordonaron el área para que los curiosos no estorbaran en las maniobras. Las actividades no comenzaron de inmediato. Tuvieron que esperar por las herramientas que habían solicitado. Pasado un tiempo, arribaron 2 vehículos de los bomberos con remolques. Los integrantes de las diversas corporaciones entraron en acción. Dispuestas las herramientas para comenzar, la multitud creció y los policías tuvieron que reforzar las vallas con cuerdas. Pidieron apoyo al comisionado para contener a los curiosos. En las maniobras utilizaron una panga destinada para la limpieza de los lagos. De la plataforma sobresalía un malacate a modo de grúa. Los médicos forenses tomaron el mando y comenzaron a dar instrucciones a los rescatistas. Los buzos se vistieron como si fueran a explorar las profundidades, y se sumergieron llevando una red metálica que colocaron alrededor del cuerpo. Esa acción no resultó nada fácil. Los pies del ahogado permanecían atorados en el lodo a unos 40 centímetros de profundidad. Por si fuera poco, el cuerpo se encontraba enredado entre las algas. Los buzos emergieron sujetando la red a un gancho que colgaba de los cables de acero del malacate. Una vez que el cuerpo estuvo fuera, lo dejaron suspendido por varios minutos para que se escurriera. Lo depositaron sobre la plataforma, y después de quitarle los zapatos y una fina chamarra de piel, lo colocaron dentro de una bolsa negra. Conrado presenció las maniobras a distancia, haciéndose invisible junto a la multitud. Aún lo invadía el miedo, mas la curiosidad lo llevó a ver el rostro del hombre que no pudo salvar. Se acercó lo más posible a la valla. Cuando los socorristas pasaron con la camilla logró subirse a un tronco seco, mas no pudo verlo. La bolsa negra estaba cerrada herméticamente. Se decía que lo iban a enterrar de inmediato, pero pronto corrió la noticia de que los expertos en medicina estaban extrañados por su estabilidad. El cuerpo entró en un proceso de momificación. Sobre este aspecto algunos bromeaban, señalando que era el efecto del alcohol que Evaristo tomó durante su vida, o consecuencia de las propiedades del agua de la laguna. Hubo quienes decían que todo era prueba de los poderes de Nana Pehuame, diosa y señora del nacimiento y el arte. A las 7 de la tarde arribó el transporte fúnebre a la casona de Catalina. Está lista una recámara vacía de la que sacaron camas, ropa y otros objetos retirados para colocar el ataúd. En medio de la habitación, sobre el piso de terracota lucen 4 cirios. Al pie de cada candela, se encuentra un ramo de flores blancas. En el centro hay una vasija con agua y un chilacayote partido por la mitad para absorber los malos humores del cuerpo. Cuando la carroza fúnebre se estacionó, solo se encontraba Catalina, la mujer del fallecido. Esteban se encontraba terminando la cosecha de maíz, regresaría más tarde. La segunda hija del fallecido radicaba en otro país, no llegaría a la despedida. El ataúd gris oscuro con el cuerpo rígido de Evaristo fue puesto en el lugar elegido por la viuda. El cadáver permanece solitario en aquella sombría habitación donde pasó sus últimos 40 años. El ambiente resultó ser agradable, la calma fue una oportunidad para recordar la realidad perdida. Evaristo se encontraba quieto, sin maldecir, sin exigir su comida a gritos, sin ofender a nadie, echando su siesta perpetua. Esta fue la oportunidad de Milagros, para salir de las entrañas de la casona. La viuda se encuentra haciendo los preparativos para el velorio. Aunque no derrama lágrimas, su gesto parece amargo, como siempre lo había sido. Si no fuera por las costumbres de la pequeña población estaría cantando y sonriendo. Su alegría se ocultaba en lo más profundo de su expresión indefinida. Hay una fiesta en su corazón. Se había liberado de su prisión emocional, después de soportar a su marido por 40 años. La ocasión era perfecta, no obstante. Evocó la nostalgia en Milagros, recordando la insoportable realidad que la condujo a un callejón sin salida. Aquellos instantes eran maravillosos, y aunque no persistieron mucho, revelaron una dimensión sublime más allá de su etérea existencia. Milagros se propuso salir de su prisión, solo requería un alma guía, la muerte del abuelo era su oportunidad. La adolescente de piel acanelada, ojos color jade y pechos en pleno desarrollo, comenzó a saltar de alegría, dando vueltas en el aire, haciendo su mejor ejecución. Durante la danza su cabello flotaba y se esparcía como cascada, al igual que su vestido transparente. Con las manos hacia arriba, y sus piernas estiradas,
proyectaba la perfección de su figura femenina. De su cintura surgía un rayo de luz que se prolongó hasta su frente haciendo visible la perfección de su rostro. La danza emergió impulsada por los deseos de libertad y expresión artística, que no se pudieron realizar, habían quedado atrapados en la soledad de una casona sombría donde la niña de 4 meses fue abandonada por su madre. Aquella danza era la penúltima representación de una obra de arte. En el escenario sobresalían las flores blancas, los cirios y copal en combustión. En medio de aquel panorama, Milagros pudo percibir la existencia de otra dimensión. El antiguo reloj con el péndulo oxidado marca las 8. El tropel de los caballos y los rechinidos anuncian la llegada de Esteban. Algunos vecinos salen de sus casas para ayudar bajando los bultos de maíz. A esa hora comenzó la llegada de mujeres cubiertas con sus rebozos. Llevaban consumibles como azúcar en terrón, café, pan y alcohol de caña. Los entregaron a la viuda para la velada. Más tarde, en pequeños grupos, arribaron otras personas. Margarito y David, 2 adictos al alcohol, encienden la fogata y acomodan la leña al costado para alimentar el fuego durante la noche. El frío se siente hasta los huesos y los mosquitos vuelan sobre sus cabezas. Entre todos los asistentes improvisan bancas con tablas de pino encontradas en el granero. En la sala mortuoria solo quedan 4 hombres haciendo guardia. Conrado entra al corral donde se sirve el café. Permanece unos minutos observando a los vecinos. Su objetivo es ver el cadáver. Después de su intento fallido cuando lo sacaron del agua, se nota temeroso, como si estuviera en deuda con el muerto. Al entrar, percibe el aroma de las flores y de los cirios de cera en combustión. Permanece un instante en la puerta, observa el escenario completo, luego decide acercarse al ataúd. La tapa de la caja gris estaba hacia arriba. Para su fortuna la ventanilla de cristal permanecía herméticamente cerrada. El chico vio el rostro de Evaristo. El bailoteo de las flamas de los cirios se reflejaba en la pálida cara, dándole una apariencia acartonada verdosa. El cadáver tenía los ojos entreabiertos, semejando a los pescados expuestos en el mercado, opacos y sin expresión. Aún así, Conrado teme que el difunto lo reconozca. Mientras observa el pálido rostro del cadáver, recuerda los trágicos acontecimientos. En ese instante presiente una mirada. Alza la cabeza sobre el ataúd. Su mirada choca con unos brillantes ojos que lo observan con asombro. Se trata de una hermosa joven desconocida. José el camotero, conocido como el Coyote, interrumpió los pensamientos del chico. Le pide lo sustituya en la guardia mientras va a la letrina. Sin pensarlo mucho, toma su lugar donde permanece observando, discretamente, a las personas presentes en la sala mortuoria. Los visitantes caminan despacio, mostrando respeto, luego se asoman a la ventanilla del ataúd, como pasando revista ante el muerto. A continuación, se dirigen a la fogata para tomar café y platicar. No era común que los adolescentes estuvieran cerca de los muertos, menos aún si se trataba de un cadáver en descomposición. Conrado espera a que cambie la guardia, ya que el Coyote se quedó con un grupo de amigos tomando café con alcohol. Se olvidó de que había dejado a Conrado en su lugar. Cuando llegaron los nuevos guardianes, encabezados por Antonio el Chapaturrín, el adolescente se sienta en una de las bancas de madera. Ahí pudo respirar con libertad, alejado de la imaginaria vigilia del muerto. Mientras descansa sentado, se encuentra frente a los ojos de Milagros. Al principio siente un extraño escalofrío, pero la discreta y hermosa joven le da confianza. Intercambian miradas y sincronizan una sutil sonrisa. En la sala mortuoria, separados por el ataúd e iluminados por las llamas de los cirios, concitan tímidamente. Cuando las ancianas entran para iniciar los rezos, salen de inmediato como si se hubieran puesto de acuerdo. Conrado encontró una piedra plana en el corral para sentarse, alejado de la fogata. Piensa integrarse al grupo de adultos, pero le preocupa responder las preguntas que le podrían hacer. Repentinamente su olfato percibe un agradable aroma, mira hacia arriba, y aparece ante su vista una humeante olla de barro. Estira su mano para coger el recipiente, pero se paralizó al ver a Milagros que le ofrece el hirviente brebaje. Conrado toma la pequeña olla acercándola a su boca. Cuando va a beber el café, la joven le advierte que está muy caliente. Milagros se sienta junto a él, y ambos permanecen en silencio como si se comunicaran sin palabras. Mientras observan a los grupos de hombres y mujeres platicar y reír discretamente, miran en silencio las estrellas. Aquellos momentos indefinidos entre luto y alegría duran hasta la madrugada.
Cuando el sueño los venció, se quedaron dormidos con las cabezas unidas. Al despertar las estrellas habían desaparecido y la fogata irradiaba sus últimos destellos. Quedaba poca gente. Conrado se incorpora para retirarse. Milagros lo mira enternecida y le dice: a las 12 nos vemos en la iglesia, para la despedida. Desprende de su cuello un relicario ovalado, y lo pone en la mano de Conrado apretándola suavemente. El joven la mira dejando escapar una sonrisa, guarda el pendiente en la bolsa de su chamarra antes de dirigirse a su casa. Para Milagros era muy importante la presencia de Conrado en la ceremonia religiosa. Cuando sonó la alarma, Conrado permanecía dormido. No pudo levantarse, llevaba noches sin poder conciliar el sueño. Su padre fue a despertarlo. Deberían asistir a la misa de cuerpo presente. Al verlo desplomado decidió dejarlo descansar. Con el canto de un gallo cerca de su ventana el joven reacciona. Faltan 20 minutos para el mediodía. Se apresura y sale corriendo hacia la iglesia. Al llegar concluía la ceremonia. El sacerdote daba la bendición, mientras 4 hombres se preparaban para levantar el ataúd. Las campanas anuncian la culminación. Los asistentes se arrodillan. Conrado observa una proyección luminosa emergiendo de la cúpula principal. Milagros camina bajo el haz de luz, proyectando una expresión de felicidad. Su pelo cae como cascada sobre sus hombros. Lleva un ramo de rosas blancas entre sus manos. En su mirada resplandece el color del cielo mezclado con el jade de sus ojos. La figura se fue desvaneciendo hasta que se desintegró. Cuando se escuchó la última campanada desapareció por completo. Conrado no podía creerlo. Pensó que se trataba de una ilusión óptica, provocada por el contraste de los rayos luminosos con la sombra de la nave. Miró a su alrededor para ver si otros compartían aquella visión, pero nadie se había percatado. Se acercó al centro de la iglesia buscando entre los asistentes sin encontrar rastro alguno. Milagros podía moverse a voluntad en su nuevo mundo. Podía hacerse visible en cualquier momento o desaparecer a la vista de Conrado, quien era el único que la podía ver. El alma brillante se incorporó a la energía pálida que emergía del ataúd. Cuando comenzó a entrar en lo que parecía un túnel, observó enormes llamas infernales que consumían el alma de Evaristo. Milagros se separó y pudo regresar. Cuando cargaron el ataúd, Conrado salió apresurado para observar a los feligreses. Los vio pasar de uno en uno a la salida. No volvió a ver a Milagros. Regresó a su casa con un nudo en la garganta y una incógnita en su pensamiento. Al día siguiente, al concluir las actividades de la granja, Conrado fue en busca de Ignacio, su mejor amigo, a quien le contó sobre su encuentro con Milagros durante el velorio. La curiosidad fue tan intensa que le propuso ir a la casa del difunto. Idearon vender una escopeta a Esteban, quien practicaba la cacería de ratas de campo en sus alfalfares. Los adolescentes tocaron la puerta de la casona, y al abrirse, toparon de frente con la viuda. Al explicar los motivos de su visita, Catalina los pasó al corral donde había estado la fogata la noche anterior. Mientras Esteban salía, fisgonearon por el granero y los tendederos, pero no encontraron rastro alguno de Milagros. Cuando llegó Esteban, le comentaron sobre el propósito de vender una escopeta. Les dijo que necesitaba verla, que no comprarían nada a ciegas. Los jóvenes prometieron regresar con la carabina. Al día siguiente, volvieron con un arma vieja, como pretexto para seguir indagando. Esteban no se encontraba. La viuda les indicó que regresaran en otra ocasión. Antes de partir, los curiosos preguntaron a Catalina de manera directa sobre la joven que vestía de bailarina. La señora se indignó, dejándoles con las palabras en la boca, se metió enojada concluyendo con un portazo. La curiosidad de aquellos chicos creció hasta el punto de preguntar a los vecinos. Fue la viuda de Salvador Morales su fuente informativa. Ella les dijo lo siguiente: hace 14 años, en la vivienda del ahogado, habitaba una señorita que fue abandonada por su madre. La joven nunca salió de su casa, por lo que casi nadie la conoció. Yo la vi cuando fui a dejar un paquete procedente de otro país. Al parecer contenía un vestido, regalo de sus 15 años. El delegado me encargó su entrega de forma personal. La niña creció sola y triste en esa casona hasta que cumplió 16 años, pero un día amaneció ahorcada en el granero. El párroco no quiso oficiar la misa de cuerpo presente por tratarse de un suicidio, tampoco les permitieron sepultarla en el camposanto, así que la enterraron clandestinamente, bajo el piso del granero. Desde entonces dicen que la ven deambulando y bailando por toda la casa. Mientras escuchaban la historia,
Conrado e Ignacio se miraron entre sí. Impresionados, pasaban saliva al escuchar el relato de la anciana. No sabían si continuar preguntando o dejar el asunto en el olvido. Conrado regresó a su casa muy pensativo. Buscaba una explicación. Los acontecimientos y la información proporcionada por Estefanía no tenían lógica. Si él estuvo con ella, seguro se trata de dos personas diferentes. No imaginaba ser el único que la podía ver, menos que Milagros lo había escogido como acompañante en su camino hacia otra dimensión. Tenía mucho por resolver. Estaba tan pensativo que su madre, Eloísa, debió llamarlo varias veces para la cena. Se le percibía ensimismado, como si estuviera en otro lugar. No obstante, acudió al llamado de su madre. La suculenta cena consistía en una taza de chocolate en agua, un plato de frijoles refritos espolvoreados con queso añejo, una salsa molida en molcajete y un trozo de cecina. Fuera de la casa, el viento helado silbaba al chocar con las ramas de los árboles, la lluvia amenazaba, pero aún no caían las primeras gotas. Mientras tomaba el chocolate caliente, su madre preguntó en tono de broma: «Hijo, ¿quién es la muchachita de la foto? Mira, la traías en la chamarra que lavé». Extendiendo su mano, le entregó el relicario con la imagen de la joven. Conrado se confundió aún más al identificar el bello rostro de Milagros. Permaneció mirándola fijamente y sus ojos se tornaron vidriosos. Dio un sorbo al chocolate para disimular la sorpresa, pero simultáneamente suspiró. El chocolate entró en sus pulmones provocándole dificultad para respirar. Su madre le dio golpes en la espalda, pero no logró nada. Bronco aspiró y se asfixió con el líquido endulzado. Por un orificio de la chimenea, se proyectó un haz de luz que iluminó el cuerpo. En el techo, se pudo percibir una pálida sombra de figura femenina. Conrado permanecía desplomado sobre la mesa. Algo extraordinario pasó en ese momento, como si su mente estuviera separada de su cuerpo. Percibía la escena desde lo alto. Observó la desesperación de su madre por sacar el chocolate de sus pulmones, vio a su padre salir corriendo para pedir ayuda. Incluso vio llegar a su tía Melania para ayudar, pero ya no había nada por hacer. Conrado se desplazaba entre la niebla cuando apareció Milagros con su atuendo de bailarina como la había visto la última vez. Sonriendo y con dulce voz se dirigió a él. «Sé que me buscabas, aquí me tienes». Lo tomó de la mano conduciéndolo hacia pasadizo. Al otro extremo se reflejaba un pequeño haz de luz. Conrado se resistió al ver el túnel, mas la dulce sonrisa, el brillo intenso de los ojos, y el perfume tenue de su cuerpo lo hechizaron. Milagros comenzó a moverse con delicadeza, mostrando la perfección de su capacidad artística. Con la punta de sus pies en posición vertical, se impulsaba haciendo piruetas en el aire y atravesando de un lado a otro la entrada del túnel. De su vestimenta transparente surgieron unas alas angelicales, haciendo más espectacular la escena. Milagros denotaba felicidad y júbilo. Finalmente, Conrado sintió un suave hormigueo y un haz de luz iluminó la escena cuando Milagros lo abrazó. La tormenta comenzó a caer y no cesó hasta el amanecer. Los restos de Milagros y el cadáver de Conrado fueron enterrados juntos. Desde entonces se dice que, por las noches aparece una pareja caminando sobre el manto azul de la laguna, invitando a los visitantes a caminar con ellos. Enviamos la ubicación por si alguien desea ver a esta pareja, pero recomendamos no acudir a su llamado, pues muchos han caído en la trampa ahogándose en las frías aguas.